Buenos días a todos. Lo primero de todo, agradecer al CCN CERT la oportunidad de presentar, basado en nuestra experiencia, pues una visión práctica de este catálogo de productos que ellos han elaborado. Esta experiencia viene, pues nosotros estamos trabajando en Clover Technologies dentro del laboratorio de evaluación. Somos codirectores del mismo. Él es mi compañero Miguel Viedma y yo soy Fidel, y ahí tenéis nuestros datos de contacto. La presentación la vamos a estructurar al final definiendo qué es el catálogo y después, desde ese punto de vista práctico, pues aquellas cuestiones que los fabricantes nos han ido haciendo a lo largo de este tiempo cuando se han enfrentado a la necesidad de introducir su producto dentro del propio catálogo. Como os decía, al final Clover Technologies es una pequeña empresa que se fundó en el año 2013 y empezó ofreciendo servicios de consultoría y desarrollo seguro, y en el año 2017 pues empezamos la acreditación para ser el laboratorio de evaluación del ENESTIC, y actualmente estamos acreditados para evaluar Common Criteria y Lince. Y sin más dilación, esta no era la versión que habíamos mandado, pero bueno. Vamos a ver ya qué es el catálogo. El catálogo, al final, lo que tiene es un listado de productos, un listado de productos que han sido certificados, que se han sido probados sus funciones de seguridad, y el objetivo que tiene pues, es que la administración pública pues pueda, o empresas privadas puedan utilizar dentro de sistemas que vayan a estar dentro del Esquema Nacional de Seguridad, pues productos seguros. Hay dos tipos, pues al final productos aprobados para el manejo de información clasificada y productos cualificados para el manejo de información sensible dentro del Esquema Nacional de Seguridad. Aquí lo que vemos es esta parte, un poco lo que hemos reflejado es porque la motivación de la presentación viene porque los fabricantes cada vez más nos consultan acerca de que están encontrando en pliegos de la administración y empresa privada el requisito de que sus productos estén en el catálogo. Este requisito viene motivado porque al final el producto se va a marcar en un sistema afectado por el NS, como vemos aquí, artículos referentes a él, en el que no es una obligación, pero sí es una recomendación que este producto haya sido certificado. Y por tanto, el fabricante está cada vez más interesado en incluirse en el catálogo. ¿Qué es el catálogo? Pues el catálogo es, al final, un listado de productos, y no es un listado sin más, sino que lo que hizo el CCN fue un esfuerzo por establecer una taxonomía, que al final es categorizar esos productos en un listado de categorías y familias. Y esas familias, para cada una de ellas, al final se definieron un conjunto de requisitos fundamentales de seguridad que esos productos deberían cumplir. Entonces, de cara a una persona, una empresa o una administración pública que requiera adquirir un tipo de producto, pues aquí lo que va a encontrar al final son las funciones de seguridad que nos está ofreciendo ese producto. Esta es la parte de documentación de referencia que tenemos dentro del catálogo, sobre todo la guía CCNSTIC 106, que es la que vamos a ver y en la que os vamos a ir comentando pues, las diferentes cuestiones que nos han ido planteando
con respecto al procedimiento cuando un fabricante se enfrenta a la necesidad de incluir un producto dentro del propio catálogo. Y aquí lo que tenemos pues, es esa categoría y esas familias. No es el objetivo al final verlas una a una, pero sí que responder a la primera cuestión que nos suelen plantear. Al final, yo tengo un producto, ¿en qué categoría y familia lo incluyo? Y al final esa es una respuesta que nos da el fabricante después de hablar con él. Al final es una respuesta del propio fabricante. Por poner un ejemplo, si tenemos un producto que es un firewall, pues al final tenemos ahí una categoría, una familia que es cortafuegos. Si además nuestro firewall pues, tiene capacidad de VPN, pues tenemos otra familia que es VPN. Entonces, al final es el fabricante, en función de su producto, el que con el que se va a determinar pues, en qué familia y en qué categoría pues puede estar su producto. Aquí tenemos un ejemplo, decíamos antes los requisitos fundamentales de seguridad, y esta suele ser otra duda. Al final, esos requisitos, ¿qué es lo que nos van a estar pidiendo? Y como podéis ver en la transparencia, hemos destacado algunos de ellos, pero no dejan de ser requisitos, por ejemplo, con respecto a que nuestro sistema tenga autenticación y que dentro de esa autenticación pues, pueda haber roles. Requisitos, por ejemplo, relacionados con los algoritmos criptográficos que podemos utilizar. Requisitos relacionados, por ejemplo, que nuestro sistema tenga auditoría y qué tipo de registros tienen que ir produciendo y qué información tienen que tener esos registros. Entonces, al final es definir nuestro producto, qué funcionalidades de seguridad debe de tener. Y aquí vamos a ir viendo el proceso de inclusión de un producto en el catálogo, respondiendo a esas preguntas que se van planteando. Este es el proceso, pero ya os digo, lo vamos a ir viendo poco a poco. El primer paso es la solicitud de entrada de un producto en el catálogo. Entonces, de cara a realizar esa solicitud, lo primero que tiene que responder el fabricante es en qué familia va a entrar mi producto y al final qué tengo que cumplir. ¿Y cómo se responde eso? Pues al final hay un documento, un tipo de documento para las metodologías de evaluación que luego veremos, que es la declaración de seguridad, y en ella el fabricante determina pues, cuáles son las funciones de seguridad que cumple su producto. Y hay otro documento importante que se presenta, que es hacer un análisis de esas funciones de seguridad si cumplen al final con los requisitos de las familias que se están solicitando, porque decíamos, al final lo que está haciendo el esfuerzo que ha hecho el CCN es definir pues, para cada una de esas familias qué funciones de seguridad deben de cumplir los productos que quieran estar en las mismas. Y con esta información se pasa al final a la fase de análisis que la desarrolla el propio CCN. Estos son, como veis, el listado de documentos que os comentaba. También en esta fase o más adelante, pues un procedimiento de configuración y empleo seguro que también se debe de adjuntar. Y con esto, pues ya pasamos a la fase de análisis de esa documentación por parte del CCNPITEC. Vale. En esta fase de análisis, como comentaba Fidel, realmente se va a analizar si el producto cumple con los requisitos funcionales que debe cumplir para la familia a la que pretende acceder, familia o familias. Entonces, en estas diapositivas realmente está un poco mezclado en tablas porque, perdonadnos, pero no es la última versión que habíamos enviado. Pero el resumen que podemos hacer de esta fase de análisis se plantearían 2 o 3 casos de uso. Es decir,
un fabricante que ya tiene su producto certificado Common Criteria siempre se va a preguntar, ok, yo ya tengo certificado mi producto, entonces no voy a tener problema en entrar al catálogo. Y la respuesta en ciertos casos es no. Es decir, Common Criteria es una metodología de evaluación que está respondiendo a cómo se va a evaluar, cómo se va a probar cierta funcionalidad, pero no responde a qué se va a probar. Es decir, el fabricante es libre en su declaración de seguridad de haber certificado los componentes que desee. Entonces, la taxonomía que comentaba Fidel, que ha definido CCN y sigue evolucionando, está definiendo qué requisitos para cada tipo de producto necesita. Entonces, en esta fase de análisis se va a ver esa comparación. Entonces, teniendo Common Criteria, en un certificado Common Criteria, ¿qué situaciones se pueden dar? Pues una es que, digamos, sí tenga certificados todos los RFS, no haya requisitos adicionales, entonces, en ese caso, realmente es una revisión básica del producto previa a la entrada del catálogo. Un segundo caso, que es un caso de excepcionalidad, es decir, puede que alguno de los RFS no se cumpla o puede que haya algún riesgo adicional, pero bien sea un producto estratégico para la administración o bien sea que no exista en el catálogo otro producto con la funcionalidad requerida. En ese caso, se dictamina una serie de pruebas en una evaluación STIC que realizaría un laboratorio de evaluación para proceder a la entrada en el catálogo. Un tercer caso podría considerarse cuando un subconjunto de los RFS no han sido certificados. En ese caso, normalmente desencamina en una certificación, bien Common Criteria, bien Lince, dependiendo del nivel del esquema al que se quiera acceder. Aquí estamos resumiendo esta parte. Y luego, un cuarto caso, digamos, ya sería un fabricante que no tiene certificado su producto y también quiere entrar en el catálogo. No habría problema, digamos, se revisaría esa solicitud y en la mayoría de los casos desencadenaría en la realización de una evaluación y una certificación del producto. ¿Vale? En esta diapositiva se resume el proceso de certificación, es decir, el resumen siempre que aconsejamos a fabricantes que nos consultan es que supone evidentemente un esfuerzo para el producto, pero evidentemente luego tiene sus recompensas. Y es un proceso que dura alrededor entre 3 y 18 meses, dependiendo del alcance que se quiera certificar. Y comienza con la solicitud por parte del fabricante al organismo de certificación, que es quien gobierna todos estos procesos de certificación. Un laboratorio realiza las pruebas de evaluación sobre el producto, emite un informe de evaluación, un informe técnico de evaluación, que es el propio organismo de certificación quien lo revisa. Durante el proceso de evaluación, evidentemente, puede ocurrir que el laboratorio identifique deficiencias, problemas sobre el producto. En ese caso, ambas metodologías, tanto Common Criteria como Lince, contemplan que el laboratorio emite un informe de observación donde detalla el problema o la desviación identificada, dando tiempo, dando margen al fabricante para poder solventarla y continuar con el proceso. Entonces, una vez cumplidos todos los requisitos, una vez certificado el producto, finaliza, digamos, la parte de inclusión en el catálogo, es decir, se han cumplido todo, CCN Epitec analiza que todo ha ido correctamente y emite el correspondiente certificado de cualificación y la entrada en el catálogo. ¿Acaba ahí el proceso? Realmente no, es decir, incluimos una fase más, que es una fase de mantenimiento que tiene que continuar el fabricante un poco en la línea de que es un producto de seguridad y es un producto que debe mantenerse, debe actualizarse y evidentemente la entrada en el catálogo tiene una cierta caducidad. En el aspecto de actualizaciones, evidentemente se puede actualizar el producto, es más, se debe actualizar, es decir, cualquier vulnerabilidad crítica que se identifique del producto debe ser parcheada. Y en el caso de actualizaciones que no vengan originadas por una vulnerabilidad, necesitan, en la mayoría de los casos, un informe de cambios para analizar el grado de impacto sobre las funciones de seguridad que hayan sido certificadas. En cuestión de validez de la entrada del catálogo, es decir, ahora, a día de hoy se están estableciendo 2 años y medio una vez entra el producto en el catálogo. Previo a alcanzar esa fecha, es necesario que el fabricante solicite
la renovación. Es decir, en ese momento lo que se va a hacer es analizar si el producto sigue cumpliendo con los RFS que estén en vigor en esa fecha. Y también se estipulan un par de condiciones en las que se podría retirar el producto del catálogo. Es, por ejemplo, si se revoca el certificado que le dio entrada o que no esté parcheando vulnerabilidades críticas. Un poco en la línea con la que hemos empezado la presentación, comentando acerca de las consultas que nos transmitían las empresas, queremos también resaltar la ventaja potencial que ofrece el catálogo para los consumidores finales. Es decir, lo destacaba antes, no es obligatorio, pero sí es recomendable. Es decir, el personal responsable de adquirir productos, en administración, en empresa privada, al final le está ofreciendo el catálogo una ventaja, es decir, le está ofreciendo un listado de productos que han sido revisados con garantía sus funciones de seguridad y además ofrece la funcionalidad que se espera. Es decir, si quiero comprar un firewall, este producto que está en la familia de firewall me está ofreciendo la funcionalidad de firewall y tiene una funcionalidad certificada. El catálogo es público en la web del CCN, tiene tanto su versión web como su versión PDF. Y en principio nada más, no sé si nos hemos dejado algo. Perdonar nuevamente porque vamos un poquito atropellados porque no era el orden final que teníamos. Sí. No sé si nos dejamos algo más que podamos añadir. Habíamos añadido al final una pequeña parte, como os ha comentado Miguel, pues para esa entrada en el catálogo, al final el Esquema Nacional de Seguridad define 3 niveles, bajo, medio y alto. Y os ha estado hablando de metodologías de evaluación, que para los que estuvierais ayer en la presentación del Cyber Security Act que hizo David del CCN, pues más o menos ya lo conocéis, pero sí que comentaros, pues al final, Common Criteria es una metodología de reconocimiento internacional y al final es una metodología que ya lleva bastante tiempo para la evaluación de productos de seguridad. Y queríamos resaltar, pues al final, el hecho de que la metodología pues, lleva bastante tiempo, requiere bastante trabajo, pues el CCN sacó una metodología más ligera, la metodología Lince, que al final tiene unas jornadas de trabajo acotadas y estipuladas, y al final cada una de las metodologías pues sirve, como se veía en una de las transparencias, pues para acceder hasta cierto nivel. Al final, Lince es hasta Esquema Nacional de Seguridad medio y Common Criteria es para el Esquema Nacional de Seguridad nivel alto. Y creo que así a grandes rasgos no nos hemos dejado ninguna otra cosa. Volver a pediros disculpas porque con el cambio de la presentación pues puede que alguna cosilla se nos haya despistado. Podemos usar este margen por si tenéis alguna cuestión, alguna duda que podamos resolver. Ahora mismo me acerco para allá con vosotros, vale. Porque tenemos varias preguntas que han ido la gente enviando por... Perfecto. Primera pregunta que os pongo a ambos. ¿Cuánto tarda un producto en entrar en el catálogo? Al final es otra parte que teníamos destacada es los diferentes actores que hay dentro del proceso de entrada en el catálogo. Entonces, pues al final hay muchas acciones que se tienen que llevar a cabo en cada una de esas diferentes fases. Entonces, como os decía, al final la parte de la metodología Common Criteria pues va a depender del nivel que estemos solicitando, el tiempo que nos lleve certificar el producto, que como os decía Miguel, pues puede ir desde 3 hasta 18 meses. Sin embargo, en Lince sí que está más acotado. Una evaluación Lince básica son 25 jornadas y puede haber 2 módulos opcionales, uno criptográfico y otro de código fuente, que son 5 jornadas extras cada uno.
Pero ese es el proceso al final de certificación del producto, que ahí luego entra la revisión que hace el organismo de certificación del trabajo que ha realizado el laboratorio, más cuando se hace la solicitud por parte del fabricante, el proceso de revisión del CCN PITEC. Entonces, pues depende de la carga al final de trabajo que tengan en ese momento, pues es la variabilidad. La respuesta no se puede concretar realmente un intervalo de tiempo, pero en la mayoría de los casos depende del grado de madurez que tenga el producto, el grado, es decir, si cuenta con un certificado, ese certificado abarca todo lo exigido por la familia. Entonces, son tiempos es un rango muy grande, entonces tampoco nos atrevemos a dar una cifra exacta de tiempo para este caso. Segunda pregunta que os pongo encima. ¿Cada cuánto tiempo se evalúan los algoritmos de la CCN STIC 807? ¿Cada cuánto tiempo lo revisan? Cada cuánto tiempo se evalúan los algoritmos. En este caso, digamos, una vez entras en el catálogo, la revisión son 2 años y medio. Esa guía está en constante evolución por parte de CCN, es decir, recientemente, de hecho, se ha publicado otra revisión. Entonces, es a efectos de fabricantes de producto, es decir, es el instante de tiempo cuando vas a entrar al catálogo, cuando se va a revisar el cumplimiento de tus implementaciones de algoritmo en tu producto. Si te frente a la 800, dirígete a ellos. Sí, disculpe. Frente a la guía en vigor, y cuando se procede a revisar la validez del producto, se vuelve a revisar frente a la guía en concreto. Evidentemente puede haber, comentaba también que el producto debe actualizarse ante cualquier vulnerabilidad pública crítica que se publique. Entonces, puede estar usando algún algoritmo criptográfico en el que se identifique alguna vulnerabilidad. Entonces, necesitamos esa revisión del producto para intentar mitigar el problema. No sé si quieres añadir algo al respecto. No. Ah, perfecto. Siguiente pregunta. Si un producto no recibe actualizaciones de seguridad, ¿lo saca el CCN del catálogo y cómo se notificaría? El CCN al final lo que hace es ese proceso de revisión del producto cada 2 años y medio. Al final es el propio fabricante el que tiene que mostrar el interés por seguir en el catálogo, y lo que se hace es revisar que el producto sigue cumpliendo las funciones de seguridad dentro de la familia en la que está incluido. Entonces, si hay alguna... yo creo que es quizás una pregunta también más para CCN. Nosotros al final, como actores en todo este entorno, somos laboratorio de evaluación, pero digamos un poco por nuestra experiencia podríamos responder que evidentemente no es una salida abrupta del catálogo, sino que digamos se da pie a corregir esa vulnerabilidad, que se puedan realizar unas pruebas por parte de un laboratorio de evaluación adicionales para verificar si ya se ha corregido. Entonces, digamos, siempre hay un contacto directo entre fabricante, catálogo, laboratorios para intentar que el producto sea parcheado, sea corregido una vulnerabilidad posible que haya sido identificada. Siguiente pregunta. ¿Cómo categoriza los sistemas un organismo de la administración? ¿Hacéis consultoría en este sentido? Sí, uno de los servicios que ofrecemos, comentábamos al final de la dificultad para fabricantes cuando se enfrentan a las metodologías y al final a la documentación que se requiere. Hay al final fabricantes que tienen propios departamentos de certificación, pero sí que es verdad que empresas más pequeñas nos comentan al final el desconocimiento sobre este área y la necesidad de si les podemos al final
ayudar en esa labor. Entonces, dentro de la empresa, es verdad, son dos departamentos completamente diferenciados, la parte de consultoría y la parte de evaluación, evidentemente, para mantener esa independencia, pero sí que se ofrecen esos servicios al final para ayudar al fabricante a entender al final esos requisitos de seguridad, cómo analizar su producto. Aquí viene la parte que comentaba Miguel de ese periodo de tiempo, pues al final entre las diferencias que se encuentran de lo que se necesita tener para entrar en el catálogo y de lo que dispone el producto, pues al final ese gap que exista se analiza, se estudia con el fabricante y se ven las mejoras necesarias que hay que incluir en el producto, pues para poder iniciar ese proceso de entrada en el catálogo. Y una pregunta más. ¿En el catálogo viene precisado el alcance certificado? ¿Un decisor tiene que ver el conjunto de productos certificados y todos sus alcances certificados y ver el grado de satisfacción de los requisitos que necesita a la hora de contratar? Os repito, porque es un poco larga. Sí. ¿En el catálogo viene precisado el alcance certificado? Si queréis responder esta y ahora, si no consideráis que están ligadas, vamos. Si no, os la vuelvo a repetir entera, como queráis. Sí, es decir, ya por el mero hecho de pertenecer a una familia, están definidas para cada familia los requisitos funcionales que han sido certificados. Entonces, ya por el mero hecho de estar incluido en una familia, ese producto ya ha sido certificado el alcance de esa familia en concreto. Si responde la segunda, es decir, Sí, un decisor tiene que ver el conjunto de productos certificados y todos sus alcances y ver el grado de satisfacción de los requisitos que necesita a la hora de contratar. Igual he ido muy rápido, repito. Un decisor tiene que ver el conjunto de productos certificados y todos sus alcances certificados y ver el grado de satisfacción de los requisitos que necesita a la hora de contratar. No, justamente lo que hace el catálogo, con respecto, si lo he entendido bien, de esos requisitos, al final lo que se está haciendo, que iba relacionado con cuando comentábamos Common Criteria, al final en Common Criteria, en esa declaración de seguridad, un fabricante puede, al final, determina cuáles son las funciones de seguridad que cumple su producto. Lo que se hace en el catálogo, al final, al definir esa serie de familias y esa serie de requisitos funcionales de seguridad, es asegurar que los productos que están en el catálogo cumplen esas funciones de seguridad mínimas que han sido analizadas y determinadas por el CCNPITEC. Entonces, un fabricante, una administración o una empresa privada, cuando quiere adquirir un producto de seguridad por las necesidades que puedan tener sus sistemas, pues sabe que los productos que están en ese catálogo listados pues cumplen esas funciones de seguridad, entonces, y que han sido probadas. Y, por ejemplo, en el caso que decíamos del firewall, si quiero adquirir un firewall, pues sé que ese firewall está cumpliendo las funciones de seguridad que ha determinado el CCNPITEC y que esas funciones de seguridad han sido evaluadas por un tercero, en este caso por un laboratorio de evaluación. Perfecto. Pues muchísimas gracias a los dos. No sé si alguien de la sala que no haya realizado pregunta a través del iPad quiere hacerles alguna pregunta. Tenemos micrófonos, a que si queréis levantar la mano y os aproximamos el micrófono. ¿Ninguna pregunta? Perfecto, pues muchísimas gracias a Fidel y a Miguel Viedma de Clover Technologies. Gracias de verdad por vuestra exposición. Gracias.